Imagina que a tus manos llega una encuesta, tiene una sola pregunta, aparentemente está dirigida a lectores de la Biblia, porque la pregunta imaginaria dice, en tu opinión, ¿cuál es el mayor de los milagros que registra las Escrituras? ¿Cuál sería tu respuesta? Aparentemente no hay mucho que pensar. El mayor, el más impactante de los milagros, probablemente el más dramático. ¿Cuál sería en tu opinión? La resurrección de Cristo. ¿Ok? Yo creo que se califica. ¿Algún otro? Hablando de resurrección, probablemente allí aparecería la resurrección ¿de quién? De Lázaro, por supuesto, después de 4 días de fallecidos. ¿Algún otro? No tiene que ser necesariamente del Nuevo Testamento, pues en el Antiguo también hay algunos milagros portentosos, como por ejemplo, la partición, la división del Mar Rojo para que el pueblo hebreo pudiera pasar en seco. Más o menos nos da una idea. Yo creo que por ahí está la respuesta que tendría mayor aceptación. Sin embargo, si le pudiéramos preguntar a Elena G. de White, otra sería su respuesta. De hecho, la registró en uno de sus libros, es el libro El Evangelismo, del cual poco se habla, muy poco lo citamos, pero en ese libro, El Evangelismo, en su página 214, escuche usted, para nuestra sorpresa dice, la conversión del alma humana no es de pequeña consecuencia, es el mayor de los milagros realizado por el poder divino. ¿Cuál es el mayor de los milagros realizado por el poder divino según Elena G. de White? Dice la conversión del alma humana. ¿Y de qué estamos hablando allí? La conversión del alma humana, en otras palabras, el nuevo nacimiento. Porque más adelante dice, los resultados reales se alcanzan al creer en Cristo como Salvador personal. Así, ¿cuál es el mayor de los milagros que registra la Escritura y que aún hoy estamos presenciando? Porque cada día en el mundo entero, no 1, 2, miles, probablemente reconocen ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Y ese es, según la sierva del Señor, Evangelismo 214, el mayor de los milagros realizado por el poder divino. Bueno, ustedes no lucen muy sorprendidos, ¿verdad? Siguen pensando, no estoy muy convencido. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a tratar de mostrar qué es lo que esta cita está tratando de decirnos. Vamos a comenzar por visitar también imaginariamente una ciudad neotestamentaria, la ciudad de Corinto. Hemos escuchado hablar de ella. 2 de las epístolas del apóstol van dirigidas a los corintios. ¿Alguien ha leído algo sobre esta antigua ciudad? Es una franja de tierra, en aquel entonces, y no ha cambiado mucho creo, que unía el Peloponeso con la Grecia continental. Una franjita, algo así como un istmo. Pero resulta que por esa ubicación tan estratégica, Corinto era un centro comercial poderoso. Muchos de los barcos mercantes, comerciales provenientes de Asia pasaban por allí, rumbo a Europa y viceversa. Así que Corinto, a pesar de lo pequeña, era una ciudad rica, una ciudad portuaria. Su riqueza atraía a mucha gente, pero también resultaba en mucho lujo. Y cuando hay mucha riqueza y mucho lujo en ciudades portuarias, el resultado es mucho pecado, mucho libertinaje, mucha perdición.
Y Corinto no fue la excepción. Para que tengamos una idea de lo perversa que era la ciudad, tan perversa que prácticamente era proverbial, se acuñó un verbo nuevo. El verbo era corintianizar. Y corintianizar simplemente significaba llevar una vida depravada. Imagínense que era tanta la depravación que se inventa un verbo. Pero no solamente se inventó el verbo corintianizar, o sea, vivir lujuriosamente. Cuando a una muchacha o a una mujer de cualquier otro lugar se le decía mujer corintia, tú eres una mujer corintia, tú eres una corintia, ¿qué creen ustedes que le estaban diciendo? Era una ofensa, literalmente una ofensa, decirle a una mujer, tú eres una corintia. Le estaban diciendo, tú eres una ramera, por decirlo decentemente. Y decirle a un hombre, tú eres un corintio. Bueno, un borracho, un hombre de mala vida, un libertino. O sea, ¿tenemos una idea? Nos da una idea. Pero hasta allí no llegaba. Va más allá. Corintio era famoso porque tenía un templo. A ver, ¿alguien recuerda el nombre de la diosa? No era Diana, Diana de los Efesios, pero a esta era Afrodita, llamada Venus por los romanos. Y Afrodita era la diosa del amor. Pero no el amor en su sentido noble, como hoy lo conocemos, el Día del Amor y la Amistad. Celebra el amor en su forma más pura. Afrodita era el símbolo del amor en su forma más baja. Amor lujurioso, amor pasional. Y ese templo, escuche usted, hasta dónde llegaba la perversión en Corinto. El templo tenía 1000 sacerdotisas. ¿Cuántas sacerdotisas? 1000 sacerdotisas. Pero esas sacerdotisas eran en realidad eso que usted está pensando. 1000 prostitutas asalariadas. Y usted se puede imaginar que en el templo Afrodita había cultos regulares y eso siempre estaba lleno. ¿Pero lleno de qué? Lleno de hombres que estaban en búsqueda de, pagando un buen precio, placer sensual. Así que por todos lados a Corinto le entraba dinero. Era rica también en turismo, pero turismo que alguien llamó perversión en nombre de la religión. Entonces sucede algo bien interesante. A esa ciudad que alguien ha llamado París de la antigüedad, y con mucha razón, llega un apóstol de nombre Pablo. Viene de Atenas, llega a Corinto, conoce ¿se acuerdan? Aquila y Priscila. ¿Qué labor manual realizaban Aquila y Priscila? Eran tejedores de carpas, de tiendas, y justo Pablo era era su oficio, tejedor de tiendas. Entonces dice en la Escritura, estamos en Hechos capítulo 18, que mientras él se establecía, Pablo ayudaba a Aquila y Priscila en el trabajo de fabricar tiendas. Pero sabemos que no era su oficio predilecto. ¿Cuál era su oficio predilecto? Del apóstol Pablo, predicar el Evangelio. Así que dice la Escritura, y ahora pueden ir ya a Hechos capítulo 18. Pablo estaba anhelando que alguien lo relevara para dedicarse por entero a la predicación. Y entonces, Hechos capítulo 18, en el versículo número 5, leemos que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Hechos 18, ¿qué versículo dije? El número 5. Cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, Pablo se dedica, como dice tu Biblia, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que es la versión que voy a usar preferentemente. Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Otras versiones dicen enteramente, en otras palabras, se concentró
de tal manera en predicar que parece que no vivía para otra cosa. Y entonces testificaba a los judíos, ¿qué cosa dice tu palabra, tu Biblia? Que Jesús, ese era el tema favorito de él, que Jesús era el Mesías señalado por las profecías. ¿Y qué pasó? O sea, como resultado de ello, ¿qué ocurrió? Bueno, hubo mucha oposición, por supuesto, siempre ocurre así. Cuando se predica el evangelio puro en Cristo, tal cual es, siempre hay oposición. Pero además, miren lo que dice el versículo 8. Crispo, nada menos que el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor y con él toda la familia. ¿Dónde ocurrió eso? A ver, ¿en qué ciudad? ¿En qué ciudad? En Corinto, pero no termina allí. Y también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Y ahora escucha, el versículo 9 casi que nos regaña. Porque pensamos que esta ciudad es perdida. No, ¿quién? ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A qué junta de iglesia se le puede ocurrir dedicar dinero a predicar el evangelio en ese barrio tan malo? Bueno, el caso es que estamos hablando de Corinto. Y dice allí que una noche, versículo 9, el Señor, nada menos, el Señor le dice a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Oh, increíble. ¿De qué ciudad estamos hablando? De la París de la antigüedad, la ciudad perversa, lujuriosa, degradada. Ahí el Señor dice: hey, no te vayas a callar, no tengas miedo, voy a estar contigo, porque sabes que tengo mucha gente, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo no sé de qué países vienen ustedes, pero a ver, piensa de tu país, cualquiera sea, un pueblo malo, una ciudad perversa, un lugar donde a ningún evangelista se le ocurriría ir, porque ¿a quién se le puede ocurrir entrar allí? Ni la policía siquiera entra. A ver, ¿cuál sería esa ciudad? ¿Cuál sería ese pueblo? A ver, venezolanos, ¿cuál sería? La Charneca, allá en Caracas. Yo sé eso porque yo crecí en el 23 de enero de Caracas. A ver, ¿hay algún centroamericano, mexicano, colombiano aquí? A ver, ¿cuál sería ese lugar? ¿Las Cruces? ¿Dónde es Las Cruces? ¿En Bogotá? ¿Ocaña? Los alrededores. Bueno, cualquiera sea el lugar. Oye lo que dice la palabra. El Señor tiene mucho pueblo en esa ciudad. Porque es su poder, no es el tuyo. Es por su poder que se convierte en las almas. Y ese es el mayor milagro. Porque dice acá que después de año y medio, 18 meses predicando el evangelio, cuando Pablo sale de Corinto, allí queda establecida una iglesia para la honra y la gloria de Dios. Una iglesia donde en el mismo trono de Satanás, una iglesia de Dios, integrada por ¿qué clase de gente? ¿Queremos saber qué clase de gente? Bueno, el mismo Pablo nos lo va a decir. Vamos ahora, estábamos en Hechos 18, vamos a movernos rapidito a Primera de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Qué clase de gente integraba esa congregación? ¿Será que los importaron de otros lugares? ¿Será que trajeron de otras ciudades lo mejor? Líderes ya formados. No. Mire usted. Vamos a leer en 1 Corintios 6. Sigo leyendo de la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer desde el versículo 9. Hay una lista allí que, bueno, no para formar un salón de la fama, sino para formar quizás un salón de la infamia. Porque dice el apóstol: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Y ahora,
Escucha, la lista de la clase de gente antes de que el apóstol predicara el evangelio. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, y eso eran algunos de ustedes. Ajá. ¿Qué dice el versículo 11? Después de la larga lista, el apóstol, bueno, ¿habrá sido prudente decir eso? No lo sé. Pero el apóstol está diciendo, antes de conocer al Señor Jesucristo, eso eran algunos de ustedes. Oh, pero viene un pero. Gracias a Dios por ese pero. Mire, no sé cómo dice tu versión, pero la versión que yo tengo aquí, Nueva Versión Internacional, dice, y eso eran algunos de ustedes. Antes eso eran, pero, gracias a Dios por ese pero, ya han sido lavados, ya han sido santificados. Ya han sido, ¿qué cosa? Justificados. ¿Y qué significa justificados? Perdonados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Oh, en otras palabras, me emociona esto porque lo que el apóstol está diciendo es algo así. Ustedes ya no son lo que antes eran. ¿Qué cosa? Ya no son lo que antes eran. Antes eran todo eso, pero ahora han sido lavados, significa regenerados. Y luego dice santificados. ¿Qué significa eso? Ustedes han sido regenerados y han sido santificados. ¿Qué está diciendo el apóstol cuando menciona han sido santificados? La palabra santificar, ¿cuál es su significado básico? Apartados. En otras palabras, en el pasado, porque la santificación tiene dos aspectos, un aspecto del pasado y un aspecto presente y futuro. En el pasado hubo un momento precioso. Hace 5 años, 10, 15, 20, cualquiera haya sido el tiempo desde cuando ocurrió, hubo un glorioso momento en tu vida. Y ahora mismo quizás lo puedes recordar. Si te diera el micrófono podrías contar la historia de cómo ocurrió, de dónde estabas. ¿Qué pasó ese día que decidiste entregar tu vida al Señor? Hace tiempo en el pasado, el amor de Dios te alcanzó. Y te dejaste tocar. Y transformó tu vida. Y en ese momento, nota, en ese momento en el pasado, cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador, fuiste apartado, apartada. Es decir, puesto aparte para un uso especial, puesto aparte para una obra especial. Cuando te colocó aparte, el Señor básicamente te dijo, ya no eres lo que antes eras, ahora perteneces a mí. Ahora soy tu dueño, porque esa fue la lectura. Vamos un poquito más adelante y voy a leer de nuevo de la Nueva Versión. La lectura bíblica que se leyó en esta mañana dice en esta versión, desde el versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al cual han recibido de parte de Dios. Tu cuerpo es un templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu de Dios. Ya no puedes comer cualquier cosa. Ya no puedes permitir que tu mente entre cualquier imagen, cualquier pensamiento. No, no, no. Eres habitación, eres morada del Espíritu de Dios. Y ahora, me gusta más todavía el versículo que sigue, porque dice, ustedes no son sus propios dueños. ¡Wow! ¡Wow! Ustedes no se pertenecen. Desde el momento en que confesaste a Jesús como tu Salvador y dijiste, Señor, entra en mi corazón. Básicamente dijiste, te pertenezco. Mi vida te pertenece. Ya no soy mi propio dueño.
Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Básicamente eso ocurrió. Eso ocurrió en el pasado. Has sido apartado. No puedes seguir viviendo como antes. Si sigues viviendo como antes, entonces estás negando el nombre de aquel que te convirtió, que te transformó y que ahora te ha dado una misión en esta vida, donde quiera que estés. Eso ocurrió en el pasado. Pero el segundo significado de santificación es que es un proceso de toda la vida, mediante el cual cada día, gracias a la obra del Espíritu Santo, cada día reflejamos más y más y más y más del carácter inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cada día nos parecemos más a Él. Tanto como los discípulos, que llegó el momento en que la gente ya sabía que ellos habían estado con Jesús. Por la forma como hablaban, por la forma como actuaban. Eso es santificación. ¿Hay un milagro mayor que ese en las Escrituras? Un milagro, porque el Señor pudo haber resucitado a alguien. Oh, y uno dice, wow, resucitar a Lázaro. No hay un milagro mayor. Bueno, pero no ocurrió, pero supongamos que el Señor resucita a una persona muerta y después esa persona vive perdidamente y muere de esa manera. ¿De qué habrá servido el milagro de la resurrección si después se pierde? ¿Nos estamos entendiendo? El mayor milagro es aquel mediante el cual tú y yo, a pesar de lo que éramos, ya no somos eso. Ahora pertenecemos a Dios. Ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Hay un mayor milagro que ese? ¿Puede haber algo más grande que eso? Y un día glorioso, tú y yo caminaremos por las calles de oro de la patria celestial. No hay un mayor milagro que ese. No lo hay. Fueron comprados por un precio. ¿Y cuál fue ese precio? Nada menos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el mismo apóstol escribiendo a los romanos, no lo vamos a buscar, pero es Romanos 6:2, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si hemos muerto a esa vida, ¿cómo podemos volver atrás? No, Señor. No, Señor. ¿Por qué no, Señor? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas. Ya no somos lo que éramos. Ahora pertenecemos a Dios. Gran privilegio. Tremenda responsabilidad. No lo vamos a buscar, pero si ustedes vean a la Biblia, los primeros versículos de 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo, ¿saben cómo llama a los cristianos de Corinto? Bueno, deberíamos buscarlo. No, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, y voy a leer de la versión Reina Valera del 60. A lo mejor tú la tienes allí en tus manos, dice. Bueno, vamos a leer desde el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. No es cualquier iglesia, esa iglesia de Corinto, que Pablo estableció por la gracia y el poder de Dios, él la llama iglesia de Dios, que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A esos, bueno, la lista, ¿se acuerda de la lista? ¿Se acuerda de la lista? Estafadores, fornicarios, ladrones, etcétera, etcétera. Eso eran. Pero ¿cómo los llama Pablo ahora? Santos. ¡Wow! Santos.
A algunos no les gusta. ¿Yo? No. ¿Yo un santo? No diga. Eso me recuerda una historia. Está en este libro. El autor se llama Ivan Blazen. El Evangelio en la calle, y habla de Primera de Corintios. Y él dice que un día fue a una asociación, unas oficinas de la iglesia, no dice el lugar, y entonces él saluda a uno de los oficiales de la asociación y le dice: mi hermano, sí, muy cariñoso y jovial, ¿cómo están los santos? ¿A qué se refería? Cuando dice, ¿cómo están los santos? A los miembros de la asociación que trabajaban en esas oficinas. ¿Cómo están los santos? Y dice él, por la cara que puso este hombre, no le gustó, porque me dijo, aquí lo que hay es pecadores. Aquí lo que hay es pecadores. Entonces él dice, por un momento sentí que estaba en problemas, pero no podía quedarme callado. Entonces, bajando la voz, me le acerqué al hermano, cuenta Ivan Blazen, y él dice, mi hermano, si el apóstol Pablo pudo llamar santos a los cristianos de Corinto, entonces, ¿cómo podemos llamarnos a nosotros mismos? ¿De qué otra manera podemos llamarnos sino santos? Entonces, dice él, la cara del hermano se puso peor. Dice, antes de irme, porque sabía que tenía que irme de ahí, tenía que decirle otra cosa. Y entonces se le acerca aún más y le dice, cuando usted confesó a Jesucristo y lo aceptó como su Salvador personal, usted llegó a ser un santo, aunque usted mismo no lo crea. Y se perdió el mapa. Pero tremenda respuesta. Cuando usted confesó a Jesucristo como Señor, lo aceptó como Salvador, ¿qué llegó a ser? Bueno, lo acabamos de leer en 1 Corintios. Regenerados, santificados, justificados. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los llamados a ser santos. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol es, ya no somos, ¿qué cosa? Lo que éramos. Ahora pertenecemos a Dios. ¿Y por qué me gusta hablar de este milagro? No solamente porque es el mayor, sino porque está ocurriendo todos los días. Todos los días. Ocurrió con nosotros, contigo y conmigo, ¿o no? Ocurrió con nosotros y está ocurriendo hoy. No da tiempo para contar la historia completa, pero hoy día, tecnologías modernas, busca en Google un ministerio. Se llama, en inglés, en español no es fácil traducirlo. True, como verdadero. Step, como de paso. True Step Ministries. Los ministerios de los pasos correctos, de los pasos en la dirección correcta. Bueno, pero la idea que la captamos. Bueno, el caso es este, y voy a tratar de que la historia sea lo más breve posible. Aquí en este libro llamado God is Crazy About You, o sea, como Dios está locamente enamorado de ti, Dios está perdidamente enamorado de ti, como Dios no resiste, no puede resistir el impulso de buscarte, de amarte, de abrazarte, de cuidarte, de estar a tu lado. Y entonces la autora, ella se llama Cherry, C-H-E-R-I, Cherry Peters. Ella es la autora no solamente de este libro, de otros libros. Ella cuenta su vida. Y ella dice, básicamente, mi mamá me concibió, dice ella, cuando tenía 14 años. Intentó abortarme 6 veces, pero nací. Mi papá era un alcohólico que abusó de mí. El mismo padre abusó de ella. Cuando era una niña. Dice, cuando finalmente el papá se fue, la mandaron a Canadá para que estuviera con familiares. Dice, allá en Canadá mis parientes abusaron también de mí. Regresé. Mientras estudiaba la primaria, una historia de esas como el Salón de la Infamia. Primaria, estudiante de primaria. Y dice, ya está involucrada en drogas, en alcohol y sexo
promiscuo. Sale embarazada a los 13 años y ella no sabe quién es el papá de tantos compañeros sexuales que tuvo. Los niños que nacen, unos mellizos, mueren. Y dice, a partir de allí, mi mamá me hizo casar con un hombre, uno de mis novios, que era mucho mayor que yo. Y a las 2 semanas me dejó. Y entonces me fui a la calle y allí drogas, violencia, sexo, alcohol. Trabajaba de noche como una desnudista, stripper. Bueno, no vale la pena. Ustedes ya captan la idea. Dice, hasta un día en que Dios puso en mi camino a una señora cristiana de nombre Donna. Primer ser humano que me transmitió la idea de que era un ser valioso. Porque yo creía, dice ella, que no valía nada. Nadie me quería, nadie me aceptaba. Me usaban como objeto y luego me botaban. Donna me enseñó del amor de Dios. Del amor incondicional de Dios. Me enseñó el camino. Llegué a la iglesia. Después de haber conocido a Donna, aprendí a leer y a escribir, ni siquiera sabía. Y pudo estudiar y llegó a ser una enfermera graduada y trabajó durante varios años. Pero entonces un día, Sherry le dice a su esposo, porque ahora se casa con un buen hombre, de nombre Brad. El papá de Brad había sido embajador de los Estados Unidos en Bangladesh. La mamá de Brad, una violinista virtuosa. Brad, Dios coloca en el camino de esta mujer a un hombre bueno, de una familia buena. Y entonces ella le dice a Brad, Brad, hay un pensamiento que no lo puedo sacar de mi mente. ¿Cuál es? Dice él. Que yo tengo que decirle a la gente qué era yo y qué es lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué hago? Y entonces él le dice, esa es tu decisión. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. Entonces habla con el pastor de la iglesia y le hace la misma pregunta y el pastor le dice, tú tienes que decidir, pero si decides dar tu testimonio, la iglesia está a la disposición. Y ella lucha y el pensamiento habla, dile al mundo lo que yo he hecho por ti. Y entonces hacen arreglos, da su testimonio, temerosa de que la gente la rechazara por la clase de vida que ella llevó. Nadie sabía qué clase de vida había llevado. Da el testimonio y dice ella, a la salida, no sé cuánto tiempo estuve parada allí, los hermanos llorando, abrazándome, dándome gracias por lo que yo había dicho y por lo que Dios había hecho en mi vida. Y dice, allí estaba un señor que era editor, publicador. Me preguntó, ¿te gustaría escribir tu historia? ¿Te gustaría escribir tu historia para que otros lean? Un pastor de otro distrito cercano se entera y entonces la contacta y le dice, ¿te gustaría contar tu historia en mi iglesia? Y así comienzan las invitaciones. Hope Channel, ¿suena familiar? Hope Channel, Esperanza TV, 3ABN. Bueno, resulta que comienzan las invitaciones, habla a escuelas, iglesias, estadios. Segundo testimonio. Da el segundo testimonio y allí sale un contrato para un programa radial, programa televisivo, para escribir un libro. Y además dice ella, entra una muchacha. Entra, pero vestida en forma vulgar. Tatuajes por todas partes. Da su testimonio y a la salida esta muchacha la busca. El nombre de ella es Wendy. Entonces Wendy, que es una mujer de mala vida, la abraza y no la suelta. Y le dice, yo no sé por qué entré a esta iglesia. Iba manejando mi vehículo por el frente y algo me dijo, entra a la iglesia. Y yo ahora entro a la iglesia y escucho tus palabras. Tu vida era lo que es mi vida ahora. Bueno, a partir de allí, dice ella, una duda que tenía se despejó. La duda era que ella le decía a Dios, yo quiero ser una misionera. Pero ella quería ser una misionera en África, allá en la India. Yo quiero ser, porque había escuchado historias de misioneros que estaban en lugares alejados, en Brasil. Pero no había respuesta. Un día recibe una llamada de Wendy, la muchacha tatuada que entró a la iglesia aquel día, sin saber por qué tenía que entrar. Era una invitación para que Sherry escuchara el testimonio de Wendy. Llega a la iglesia en Idaho. Y entonces cuando entra, Wendy está leyendo su testimonio. Aquí en el libro ella dice que estaba tan nerviosa Wendy que no
podía hablar, así que leyó y dice, toda mi vida he creído que nadie me ama. Toda mi vida me han molestado. Ese molested es en inglés abusado, abusado sexualmente. Vivía en las calles como desnudista, prostituta y adicta consumada. Pero todo cambió, dice Wendy, cuando un día entré a una iglesia en Caldwell, Idaho. Ese día, por razones que yo no sabía, decidí entrar a esa iglesia por la cual estaba pasando. Y cuando entré me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces siguió leyendo y habló del testimonio que Cherry contó. A partir de ese día, dice, decidí entregar mi vida a Dios. Wendy ese día fue bautizada. Y su esposo, un alcohólico o ex-alcohólico, también fue bautizado ese día. Y entonces, Cherry, que estaba sentada allí, dijo, Señor, no tengo por qué seguir orando para que me muestres a qué país del mundo yo debo ir para testificar de ti. Este es el lugar donde debo testificar de ti. Como dice el corito por ahí, brilla en el sitio donde estés. Este es mi lugar. Y ella dice, cuando escuchó el testimonio de Wendy, escribe en su libro, Señor, decido que trabajaré, te serviré durante toda mi vida. Haré lo que me pidas y lo haré de la mejor manera que pueda. Porque si tú pudiste cambiar mi vida, también puedes cambiar igualmente otras vidas. Y me gusta la parte como termina, porque al final del capítulo ella dice, puede que no esté enseñando a mi hija cómo surfear en Brasil, porque uno de los evangelistas, misioneros, hablaba de que mientras era misionero, enseñó a su hija a surfear en las playas de Brasil. Puede que no enseñe a mi hija cómo surfear en Brasil, o cómo vivir en una choza allá en el África. Pero esto sé, que estoy viendo a Dios liberar a gente cuyas vidas habían sido destruidas. Y la aventura nunca termina. Y nunca olvido, dice ella, nunca olvido que soy una misionera. ¡Wow! ¿Puede haber algún milagro mayor que ese? ¿Algún milagro mayor que ese? Que una persona que está en lo más profundo del abismo, en el lodo cenagoso del pecado, una vida degradada, una mente habitada y controlada por el enemigo, por Satanás, que Dios no solamente la saque de allí, sino la coloque y la tome como un instrumento en sus manos para testimonio del poder del Evangelio, para testimonio de la sangre de Cristo y para instrumento para convertir a otros al Señor. ¿Puede haber un milagro mayor que ese? ¿Puede haberlo? No lo hay. Porque el mayor de los milagros, como dice la cita del evangelismo, es la conversión de un alma para Cristo. Ese es el mayor de los milagros. Lo cual significa, a ver, ¿la implicación cuál es? La implicación es que tú y yo somos un milagro de Dios. ¿O no? Porque si hemos aceptado a Cristo como Salvador, si es el Señor de nuestras vidas, tú y yo somos un milagro viviente, un testimonio inequívoco del poder de Dios para salvar. Ya no somos lo que antes éramos. Digan ustedes, ahora pertenecemos a Dios. El mayor de los milagros, una mujer allá en Samaria, 5 esposos, y el que tiene ahora no es su esposo. Y a ella, de toda Samaria, el Señor le da el agua de la vida. Y cuando ella prueba de esa agua, no quiere beber de otra. Y va al pueblo. Vengan conmigo, les voy a mostrar a alguien que me ha contado toda mi vida. Fue en Samaria, oye bien, fue en Samaria el lugar donde por primera vez se llamó a Jesucristo el Salvador del mundo. Milagros del poder de Dios. ¿Cuál fue el instrumento? Una mujer que era el chisme del pueblo.
De todos los hogares en Jericó, el Señor escogió uno, donde vivía el hombre más odiado del pueblo. ¿Su nombre? ¿Cobrador de impuestos? Zaqueo. Fue al hogar de Zaqueo donde el Señor entró. Y con él comió. Y antes de salir dijo, este también es hijo de Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Zaqueo? Mis bienes daré, la mitad a los pobres. Y si alguien es defraudado, 4 veces pagaré. Ahí está el milagro en pleno desarrollo. Hijo del trueno. ¿Se acuerdan? Señor, haz descender fuego del cielo, porque esta gente no te quiere recibir. Eran fuertes. ¿De quién estamos hablando? ¿De quiénes? Juan y su hermano, Jacobo. Pero uno de ellos, dice la Escritura, era el discípulo amado. Uno de ellos llegó a reflejar el carácter de Cristo, dice Elena G. de White, como ningún otro pudo. 3 años de compañerismo con Jesús, lo observaba. Literalmente bebía las palabras que el Señor decía. Y nadie más llegó como él a reflejar el carácter de Cristo. Ahí está el milagro. El milagro se pone de manifiesto cuando un hombre que ha negado al Señor Jesucristo 3 veces lo niega. Él es el escogido por el Espíritu Santo para dar el discurso en Pentecostés. Ahí está el milagro. Y un fiero perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, se convierte en el testigo más poderoso del Señor para hablar del Evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo. Y ahora termino. El mayor de los milagros eres tú y soy yo. No hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos. Ya no somos lo que antes éramos. Ahora pertenecemos a Dios. Somos una nueva criatura. Ya ese pasado es solo historia. Ahora estamos escribiendo cada día páginas hermosas para la gloria de Dios. Páginas que dicen todo lo que el Señor puede hacer por una vida, no importa cuán pecador haya sido, que se coloca en sus manos de amor. Y esa es la escritura que voy a usar, o la lectura, para terminar. Porque, escuche usted, puede que alguien esté diciendo en este momento, eso está muy bueno, pero usted no sabe. Usted no sabe la clase de diablo que yo era. Sí, algunos que dicen eso. Si usted supiera, eso está muy bonito, pero no se aplica para mí, pastor. No se aplica. Las cosas que yo he hecho no tienen perdón. Nadie ha caído tan bajo. Deseado de todas las gentes. 224, puedes leerlo en tu casa. Nadie ha caído tan bajo. Nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Alabado sea Dios. No puedes. No has caído tan bajo que el brazo del Señor no te pueda alcanzar. No has pecado tanto que la gracia de Dios no te pueda rescatar. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Así que no tienes que hablar siquiera. Allí sentado puedes decir, Señor, no voy a resistir más. No voy a huir más. Toda mi vida me has estado persiguiendo. Me doy por vencido. Te abro mi corazón. Entra Jesús y aduéñate de mí. Y por tu Santo Espíritu guía mis pasos, porque a partir de ahora yo quiero decir a otros lo grande que es mi Dios. Lo gran pecador que yo era, pero el gran Salvador que es Cristo el Señor. Si en esta hora tú sientes que de verdad ya no eres lo que tú eras, y quieres darle gracias al Señor porque ahora tú le perteneces a Él. No al otro, no al mundo, le perteneces a Dios. ¿Quieres manifestarlo?
colocándote de pie y diciendo al colocarte de pie, Señor, otras veces en el pasado me he puesto de pie para simbolizar que puedes contar conmigo. Pero en esta hora, Señor, te estoy pidiendo que uses mis talentos, mis fuerzas, mis recursos, mi tiempo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Quiero usarlo, Señor, porque quiero que otros sepan que Jesucristo es el Señor, que un día vendrá en su gloria y que yo estaré allí y conmigo todos aquellos que habrán escuchado de ese precioso Salvador gracias al testimonio de mis labios y especialmente de mi vida.